Pues Perú ha enfurecido con México después de que el país ha asilado a la familia de Pedro Castillo, a su esposa y a sus dos hijos. Incluso ellos sí acabaron refugiándose en la embajada mexicana el mismo día del golpe de Estado, cuando fue destituido Pedro Castillo. Incluso Pedro Castillo ya iba en la embajada mexicana, no llegó, sus escoltas lo detuvieron ahí mismo de una manera increíblemente injusta y lo llevaron a la cárcel. Bueno, la familia de Pedro Castillo sí llegó a la embajada mexicana y ahí solicitó el asilo. Y esto realmente generó un gran enojo de los golpistas de Perú, que acabaron expulsando al embajador mexicano en Perú. Y bueno, la verdad es que de todos modos ya llegó la familia de Pedro Castillo a nuestro país. Ya se encuentra en tierras mexicanas con toda la protección que eso significa. Y bueno, lo cierto es que al mismo tiempo vemos cómo se han empezado a endurecer los golpistas peruanos y muy apoyados por el embajador de Estados Unidos. Y ahí nos demos cuenta de qué se trata todo esto. Porque todo esto que ha sucedido en Perú, detrás está la embajada de Estados Unidos en Perú. Por ejemplo, ¿no? Cuando Dina Boluarte sí estaba pensando en renunciar para convocar a elecciones este mismo año o incluso el próximo año, se reunió con el embajador estadounidense en Perú y bueno, de inmediato sacó al ejército a las calles y finalmente empezó esta enorme represión que lleva una decena de muertos. Después también cuando expulsó el embajador, al embajador mexicano, se dio después de que se reunió con el embajador estadounidense y bueno, esto llevó a esta respuesta. O sea, nos estamos dando cuenta que aquí sí hay un conflicto, una guerra diplomática entre México y Estados Unidos y en medio está Perú. Eso es lo que está sucediendo y todo obviamente porque México tiene el interés de que, bueno, se celebren las elecciones lo más rápido posible en Perú y se restablezca el orden democrático en el entendido de que de nuevo va a ganar la izquierda, como sucedió en Bolivia, y mientras los golpistas de Perú lo que quieren es finalmente atrasar todo esto lo más posible y bueno, evitar que vuelva a repetirse un boliviazo. O sea que al final, como sucedió en Bolivia, se regresó en el golpe y se llegue otro personaje pues afín al pueblo y lejano a Estados Unidos. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Te saludo con mucho gusto. Pues lo que se temía finalmente ya sucedió. El gobierno de Perú, el nuevo gobierno de Dina Boluarte, acaba de nombrar persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy, embajador mexicano en Perú. Y bueno, ya se había referido en varias ocasiones al gobierno mexicano como injerencista, a pesar de que en el marco jurídico internacional, incluso en las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas, en las convenciones sobre la figura del asilo de Caracas, por ejemplo, de 1954, está estipulada las figuras con las que México se conducía frente a Perú. Bueno, simple y sencillamente decidieron que el gobierno mexicano es injerencista y después de haberle otorgado el asilo político y además un salvoconducto a Lilia Paredes, la esposa del presidente Pedro Castillo, presidente encarcelado, bueno, finalmente también le dicen chao a Pablo Monroy Conesa. Vamos a escuchar. A continuación, informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México del Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y por lo tanto son violatorias del principio de no intervención. Esa es la razón legal que dan, o la razón oficial que dan desde la Cancillería peruana. El gobierno de México ya respondió, toma nota de la comunicación por la que se declara persona non grata al embajador Pablo Monroy Conesa, fechado el 20 de diciembre, comunicado 508, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido al embajador Pablo Monroy Conesa regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad física. La Embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Carla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la misión. Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento. México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores
especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú, reza el comunicado 508 de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y bueno, también desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, también fechado del 20 de diciembre, el comunicado oficial 013-22 señala que la Embajada de México informó mediante nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores que su gobierno concedió asilo diplomático a la señora Lilia Paredes Navarro y sus 2 hijos menores, conforme a la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954, de la que ambos estados son partes. A grandes rasgos, esto significa que Lilia Paredes viaja en el mismo avión que viene el embajador, digamos, declarado persona non grata mexicano, viaja a la Ciudad de México para pues mantenerse, digamos, a salvo de la persecución política que le hace el gobierno de Dina Boluarte, apoyada por los congresistas de la derecha peruana que se han negado, Nacho, a organizar elecciones en 2023, a pesar de que la autoridad electoral dice que sí está en condiciones de organizarlas. Dicen, no, nada, se organizan hasta abril del 2024, porque en el fondo saben que pueden perder las elecciones porque el pueblo está calientito. Y es que el Congreso peruano nada más tenía un 6 o 7% de aprobación, mientras que la aprobación de Castillo estaba en el orden de entre el 36 y el 38%. Es decir, pues es más popular Castillo. Dentro de la impopularidad de las figuras políticas peruanas, es más popular Castillo que el Congreso peruano, que lo ha destituido. Maximiliano Reyes Zúñiga, el subsecretario para América Latina y el Caribe, retuitea un tuit de Marcelo Ebrard Casaubon, el canciller mexicano, y dice: nuestro mayor reconocimiento a la aprobada capacidad y el talento del embajador Monroy Conesa. El mismo Marcelo Ebrard dice lo siguiente: me informa Pablo Monroy, embajador en Lima, que el gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición, es decir, de apego al marco jurídico internacional. Vladimir Cerrón, el líder del partido Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, también se manifiesta y dice lo siguiente: expulsión del embajador de México, Pablo Monroy, expresa la intolerancia gubernamental a los tratados internacionales y a la tradición mexicana en política exterior. Pero cuando se entromete el país del norte hasta el despacho de Palacio, no decimos nada. Cabe señalar que también es gobernador de Junín. Y Anaí Durán, quien fuera la ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables en Perú, radicada en México, también dice lo siguiente: la expulsión del embajador en represalia por el asilo a la familia de Pedro Castillo es una venganza de Dina Boluarte, propia de las dictaduras. México es y será un país generoso. Gracias, presidente López Obrador y embajador Monroy Conesa, por representar también a un pueblo digno. Nacho, pues como puedes ver, las emociones están a flor de piel y pues ahora toca ver las reacciones del gobierno mexicano con respecto a si va a aplicar una política espejo o si nos vamos a mantener con el temple y la sobriedad que México se mantuvo, como sucedió también en el caso de Bolivia, cuando a la embajadora mexicana en Bolivia, que estaba pues allí en La Paz, la declararon persona non grata y le dieron 72 horas y salió justamente después del golpe de estado que dieron la derecha boliviana contra Morales, Arce y todo aquel gabinete que se fue a refugiar a la embajada mexicana en La Paz. En fin, Nacho, estamos pues literal con un ojo al gato y otro al garabato, analizando con mucho cuidado también cómo se desenvuelve esta situación, porque es uno de los casos paradigmáticos de lo que se conoce como el lawfare, es decir, ganar en la mesa lo que no se puede ganar en la calle. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.